Aleluya, gloria al Señor, a su nombre, a su nombre, gloria, aleluya, gloria a Dios. Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Carmen, te amo, Carmen, oíste que te amo, gloria al Señor. Aleluya. Yo iba a predicar otra cosa, pero pues yo siempre oro a Dios porque a veces uno piensa que esto es lo que voy a predicar, pero no es lo que quiera predicar yo, es lo que diga Dios y es conforme a la necesidad que haya. Aleluya. Y entonces, orando a Dios, ¿verdad? Me venía a la mente el profeta Jonás. Vamos al libro del profeta Jonás. Gloria a Dios, me venía a la mente el profeta Jonás y el Señor, aleluya, me dio el tema también, gloria al Señor, aleluya. Eso desde anoche, ¿verdad? Hasta hoy, ¿verdad? Porque ya tenía la palabra que ya me ha pasado varias veces, que a veces tengo una palabra ya preparada, gloria a Dios. Y de momento, ¿verdad? El Señor me ministra que no predique eso, ¿verdad? Porque uno siempre está buscando, ¿verdad? Buscando la dirección de Dios hasta que Dios le habla a uno, ¿verdad? Porque a veces uno prepara un mensaje para los que son predicadores y para los que han predicado y han enseñado. Que a veces uno prepara un mensaje, ¿verdad? Porque ya uno tiene, pero como posiblemente uno humanamente puede pensar que esa palabra es la que necesita la iglesia, pero no es mi pensar, es el pensar de Dios. Ahorita la pastora leyó en los diezmos, ¿verdad? Isaías 55, que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. ¿Sabe? Porque yo no pienso como piensa Dios. Y ¿verdad? Nosotros no pensamos como piensa Dios. Aleluya. El pensamiento de Él es mayor que el de nosotros. Gloria a Dios. Así que vamos al libro de Jonás, capítulo 4, y vamos al versículo 11. Oh, gloria al Señor. Libro de Jonás, capítulo 4, versículo 11. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesucristo, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, Señor, aleluya. Libro de Jonás, capítulo 4, verso 11. Gloria al Señor. El libro de Jonás está antes de Miqueas. Antes del libro de Miqueas está el libro de Jonás. Jonás, capítulo 4, verso 11. Vamos a estar en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Verdad? Eso fue Dios. Aleluya, es una pregunta, Dios preguntándole al profeta Jonás. Vamos a leerlo nuevamente. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 100,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora me presento delante de ti, Señor. Vengo delante de ti, Señor, para presentarte esta palabra que voy a traer en esta hora, Señor. Te pido que tú pongas palabras en mis labios, palabras con denuedo. Señor, glorifícate, muévete con poder. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú conoces lo que hay en el corazón de ellos. Tú conoces lo que necesitan, Señor, ministra. Aleluya, mientras predicamos, ministra a sus corazones. Habla, Señor. Háblanos, aleluya, oh, aleluya, mientras predicamos, haz prodigios, milagros, aleluya, aleluya, sanidades, gloria, prodigios, gloria al Señor, cosas grandes, maravillas entre nosotros, Señor, y a ti te daremos la gloria, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén y amén, gloria al Señor. Puede sentarse, gloria a Dios, aleluya, el tema que Dios me dio para esta mañana, gloria a Dios. Aleluya, se titula La misericordia de Dios. Aleluya. Usted sabía que usted y yo nos levantamos esta mañana, ¿verdad? Usted sabía que usted y yo abrimos los ojos en esta mañana
Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios es que estamos vivos. Por la misericordia de Dios es que estamos caminando. Por la misericordia de Dios, aleluya, usted pudo levantarse esta mañana, gloria a Dios. Aleluya, dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana sus misericordias, gloria a Dios. Usted sabía que Dios es misericordioso porque nosotros debimos haber muerto en la cruz. Nosotros éramos los que teníamos que morir crucificados. Nosotros éramos los que teníamos que estar en el infierno quemándonos. Pero Dios es tan misericordioso que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, para librarnos de la condenación eterna, para salvarnos de nuestros pecados, librarnos de la muerte, gloria a Dios. Porque había sentencia de muerte sobre nosotros, hermano. Había sentencia de muerte. El apóstol Pablo dijo en el libro de los Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también el apóstol Pablo en el libro de los Romanos que la paga del pecado es muerte. Había sentencia de muerte, hermano. Para todos nosotros había sentencia de muerte. Había una sentencia de muerte, pero gracias a Jesucristo hoy podemos disfrutar, hermano, de una vida eterna. La vida eterna, hermano, se disfruta desde aquí, desde la tierra. Ya usted está disfrutando de la vida eterna. Usted no va a disfrutar la vida eterna cuando esté allá en el cielo, no. Ya estamos disfrutando de la vida eterna desde aquí, desde la tierra. Porque fuimos comprados con sangre. Fuimos comprados con sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor. La palabra de Dios registra, ¿verdad?, que en el principio, ¿verdad?, para los tiempos de Noé, dice que la maldad, ¿verdad?, se había multiplicado en gran manera. La maldad sobre la tierra era extrema. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis, que ahí es que relata la historia de Noé, que es el Señor, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre por la maldad que había en la tierra. Pero Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. ¿Sabe por qué Dios tuvo misericordia? Porque Dios le habló a Noé y Dios le dijo a Noé, mira Noé, aleluya, yo he hallado gracia, has hallado gracia delante de mis ojos. Así que prepárame un arca. Prepárame un arca y tú y tu familia van a entrar a esa arca y me vas a escoger 2 de cada especie de los animales, gloria al Señor. Hembra y varón, me vas a escoger 2 de cada especie. Ahí vemos la misericordia de Dios, hermano, cuando Dios le dice a Noé, fabrícame un arca, hazme un arca, gloria al Señor. Y hermano, Dios salvó esa generación. Dios salvó a Noé y a su familia. Gloria al Señor. Porque Dios tiene misericordia del ser humano. Dios tiene misericordia. El ser humano desde que pecó, siempre ha habido maldad en el ser humano. Siempre ha habido maldad en la tierra. Gloria a Dios. Vemos en Génesis, ¿verdad?, en el capítulo 4, cuando Caín se levanta contra su hermano Noé. Su hermano Abel, Dios, aleluya, Caín se levanta en el capítulo 4 de Génesis. Caín se levanta contra su hermano Abel. Y hermano, y usted sabe ya la historia, mató a su hermano, lo mató. Y mira si Dios es tan bueno que Dios tuvo misericordia de Caín, un matón. Caín fue un matón, Caín fue el primer asesino. Y Dios es tan bueno que tuvo misericordia de Caín. Le puso una marca en la frente para que todo el que viera a Caín tuviera misericordia de Caín y no lo mataran, gloria a Dios. Porque Caín fue un matón, hermano. ¿A cuántos matones el Señor no ha salvado? ¿Cuántos testimonios, hermano, no hay hoy en día de hombres que estuvieron presos en la cárcel, hombres que fueron matones, asesinos, drogadictos, adictos, gente que fueron deambulantes, gente que se arrastraron,
Y Dios es tan misericordioso que los levantó. Hoy en día muchos de esos hombres son pastores. Hoy en día muchos de esos hombres que Dios tuvo misericordia, que Dios los rescató de la muerte. Se puede decir que Dios los rescató de la muerte. Hoy en día son evangelistas. Hoy en día son misioneros. Aleluya, maestros, hombres de Dios, consagrados a Dios. Hombres de Dios que hoy en día son gente de provecho, gente de bien. Gente que en un momento dado la sociedad, aleluya, aleluya, los tildaba, aleluya, de escoria. Los tildaba de basura. Los tildaba, aleluya, gloria al Señor, de lo más malo, gloria a Dios. Mira fulano, por ahí viene fulano, aléjate, salte, que fulano es el criminal del barrio. Fulano es el asesino, salte. Y así era, hermano, así era. Le decían a las personas, no, cuidado con fulano. Cuidado con fulano, que fulano es el adicto. Cuidado con fulano, que es el deambulante. Cuidado, no te acerques a fulano, que se te pega. Se te pega, hermano. Pero Dios tuvo misericordia de ese deambulante. Dios tuvo misericordia de ese adicto. Dios tuvo misericordia de ese que antes, aleluya, aleluya, era el patito feo. Era al que todo el mundo despreciaba. Pero a Dios le complació rescatarlo. A Dios le complació, aleluya, levantarlo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Por amor, por amor, por amor, Dios levantó a ese que un día estaba caído. Por eso es que la pastora y yo le enseñamos a todos ustedes, le enseñamos a los que están aquí, que aquí tenemos que aceptar a todo el mundo como llega. Aquí tenemos que darle la mano a todo el mundo. Aquí tenemos que tener misericordia. Así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia del que llega aquí, aunque llegue meao, aunque llegue apestoso, aunque llegue como llegue, hermano, hay que abrazarlo, hay que besarlo, aleluya, hay que servirle. El Señor Jesucristo dijo que el más grande es el que sirve. Aleluya, hermano, aquí no podemos despreciar a nadie, aquí todos somos iguales. Aquí tanto el rico como el pobre es igual. Usted sabía que esa es la falla de la iglesia hoy en día. La falla de muchas iglesias. Que las iglesias solamente quieren a los que están bien vestidos. En las iglesias hoy en día solamente quieren a los que tienen grandes posiciones en el gobierno, a los que están en opulencia, a los que tienen buen traje, buen vestido, a los que tienen dinero, a los que tienen chavo, pero aquel que está en la cuneta, aquel que está tirado, aquel, aleluya, que nadie lo quiere. La iglesia de hoy, a esos los rechazan. Y usted sabía una cosa, que a esos que la gente rechaza, aleluya, es a Cristo que están rechazando, hermano. Cuando usted rechaza a alguien, sea quien sea, usted es a Cristo al que rechaza. Y voy a leer un texto bíblico que el Señor habló en su palabra, que eso se encuentra en Mateo 25. Y voy a leer esos versículos donde el Señor le habló, aleluya, a esa generación. Le habló fuerte. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, del 31 en adelante, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos?
¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Gloria a Dios. Hermano, ahí el Señor habló bien claro. Usted y yo, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, nosotros también tenemos que tener misericordia de nuestro prójimo. Mira, así sea tu mayor enemigo, así sea tu enemigo, tenemos que tener misericordia. El mismo Señor Jesucristo dijo en su palabra: amad a vuestros enemigos, perdonad a los que os hacen mal, amad a los que os hacen mal. Porque qué provecho tiene el hombre, dijo Cristo, de bendecir, de hacer el bien, ¿verdad? Al que te hace el bien, de bendecir al que te bendice. No, ahí no hay ningún provecho. Provecho hay cuando tú amas al que te aborrece. Provecho hay cuando tú bendices al que te maldice, al que te hace mal, al que es tu enemigo. No es fácil, hermano, darle la mano a una persona que te aborrece, que te ha hecho el mal. Y yo lo he hecho, hermano. Yo he saludado personas que yo sé que me aborrecen, que aborrecen a mis hijos, que aborrecen a mi esposa. Y yo los saludo y yo siento el desprecio cuando los saludo, porque a mí me ha pasado. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado. Pero usted sabe que cuando usted hace eso, al que le hierve la sangre es al diablo, al mismo demonio, al diablo le hierve la sangre cuando tú saludas a esa persona que te aborrece. Porque es que el enemigo no quiere eso. El enemigo no quiere que tú hagas la paz. El enemigo no quiere que tú estés de buena con tu enemigo. El Señor Jesucristo dijo, en cuanto, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Yo menciono muchas veces a Geraldo. Geraldo, perdona. Pero la Biblia habla de los alguaciles. A Geraldo, la Biblia habla de los alguaciles. Y el Señor Jesucristo dijo, mira, antes que venga el alguacil y te meta preso, ponte de acuerdo con tu adversario. Ponte de acuerdo con tu adversario, con tu enemigo. En otras palabras, el Señor está diciendo, haz la paz antes que venga el alguacil y te meta preso. Porque ese es el trabajo del alguacil, meter preso al que está haciendo las cosas mal. Pregúntele a Geraldo si a él le gusta hacer eso. Pero si lo tiene que hacer, hermano, pues él lo tiene que hacer. Porque ese es el trabajo del alguacil, ese es el trabajo del alguacil, hacer justicia. Poner, aleluya, ¿verdad? Aleluya, hacer el trabajo de la justicia, llevar a cabo la justicia, llevar a cabo lo que dice el juez. Aleluya. ¿Y quién es el juez? El juez es nuestro Señor. Y un día va a venir el juez, aleluya, el juez, y nos va a llamar a cuenta, nos va a llamar a capítulo. Y nos va a preguntar el juez, aleluya, siervo fiel, ¿verdad? El juez va a decir, si lo hiciste bien, te va a decir el juez, siervo fiel, en lo mucho me fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor, en lo mucho te pondré. Gloria al Señor. Pero si lo hiciste mal, te van a decir como le dijeron aquí, y irán estos al castigo eterno. Irán estos al castigo eterno. Usted sabía que los cabritos son aquellas personas malvadas. Los cabritos son tipos de los malos, de los malvados, igual que la cizaña. En la iglesia lamentablemente hay cizaña. En la iglesia hay cabritos también. En la iglesia, aleluya, hay gente malvada.
Pero nosotros que somos trigo, porque aquí todos son trigo, aquí ninguno es cizaña. Aquí nadie es, aquí en esta iglesia nadie es, y el día que veamos a la cizaña entrando, pues hay que darle amor a la cizaña, hermano. Tienes que tener misericordia de la cizaña. El día que llegue una cizaña aquí, que nosotros nos demos cuenta que hay cizaña, hay que amarlo. El Señor es el que se encargará de la cizaña. El Señor es el que se encargará, aleluya, de los cabritos. Él es el que se va a encargar de ellos, no nosotros. A nosotros nos toca ser misericordiosos y amorosos. A nosotros nos toca hacer el bien. Eso, el juez es el Señor. Tú y yo no somos jueces. Tú y yo no somos jueces. El juez es el Señor. Él es el que va a determinar sentencia. Él es el que va a determinar el veredicto final. Ya yo estoy hablando como habla la jueza Geraldo, allá en la corte. Gloria a Dios, aleluya. Y mira que yo nunca he ido a la corte, pero he visto televisión, aleluya. Pero hermano, así es. El juez va a determinar el veredicto final. ¿Eres culpable o eres inocente? Pues mira, hermano, nosotros tenemos que luchar para que cuando estemos delante del juez, el juez diga: eres inocente, entra en el gozo de tu Señor, entra a la ciudad celestial, entra a las mansiones. Porque mira que tienen unas mansiones preparadas para nosotros. Dile al hermano que está a tu lado: tienen una mansión preparada para ti. Carmen, tienen una mansión preparada para ti. Aleluya. Y para Brian, gloria al Señor. Aleluya, hermano. Y Dios es un Dios misericordioso. Y este libro que leímos fue el libro del profeta Jonás. El profeta Jonás, aleluya, gloria al Señor. El profeta Jonás es uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, principalmente por la historia del gran pez. ¿Verdad? ¿Quién ha escuchado el corito? Cuando chiquitos íbamos a la iglesia, ¿verdad, Carmen? Carmen, cuando éramos pequeñitos, Carmen, que íbamos a la iglesia, ¿cuál era el corito que cantaban? ¿Cuál era el corito? El corito, ¿no te acuerdas del corito de Jonás? Lisa, ¿cuál es el corito? Lisa, cuéntalo. Rezó al mar profundo, la gente lo tiró. Vino un pez muy grande y ¡pum! Se lo tragó. No le hizo caso a la palabra de Dios. Aleluya, hermano. Y Jonás es bien conocido en las iglesias por el corito. ¿Quién no ha escuchado la historia del profeta Jonás? ¿Quién no ha escuchado? Anne, tú, a ti cuando chiquita, ¿verdad? Te hablaban también del profeta Jonás, ¿verdad? ¿Quién no ha escuchado esa historia? Pero esta historia, hermano, del profeta Jonás tiene una tremenda enseñanza, y es la misericordia de Dios. Jonás, un profeta de Dios, ¿verdad? Llamado a predicar el evangelio de Dios, llamado a predicar la palabra de Dios. Dios lo envió a Nínive, pero Jonás como cabezón, como desobediente, como dice el corito, Jonás, aleluya, desobedeció la palabra de Dios. Y Jonás decidió ir para Tarsis, hermano. Allá en Tarsis fue que se levantó la tempestad, y allá en Tarsis fue que vino el gran pez y se lo tragó. Y Jonás terminó haciendo lo que no quería hacer. Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios. Porque mira, hermano, que hay mucha gente que Dios los está llamando, que Dios los llama, que Dios le está diciendo, Dios le está dando instrucciones, y son cabezones, son como Jonás y no quieren hacer caso. Entonces Dios a las buenas está con el martillo. Dios a las buenas, como el mensaje que lo prediqué los otros días, ¿verdad? Deja que el martillo te rompa. Y a las buenas Dios está con un martillo, moldeando a esa persona, diciéndole: mira, quiero que prediques, quiero que vayas a tal lugar. Como Jonás a las buenas el Señor le dijo que fuera a Nínive. Entonces Dios permitió que viniera ese pez y se lo tragara. Esa gente del barco dijeron: mira, aquí pasa algo extraño. Esa gente, ¿verdad?, del barco empezaron a pensar, empezaron a hacer cálculos, ¿verdad? Porque ellos eran marineros, ellos eran pescadores. Y empezaron a pensar: pero mira, aquí alguien está mal.
Alguien está mal aquí. Esta tempestad no es normal, porque esa gente sabían, esa gente conocían del mal. Y esa gente decían dentro de sí, esto no es normal. Esta tempestad que está ocurriendo no es normal. Aquí hay alguien que está huyendo de Dios. Aquí hay alguien que está mal delante de Dios. Y ahí Jonás levantó la mano. Yo soy el culpable. Yo estoy huyendo del Dios de Israel. Yo estoy huyendo del Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Me envió a Nínive, yo estoy huyendo. Y Jonás le dice a esa gente, Jonás le dijo a los marineros, mire, y al capitán, lánceme al mar y la tempestad se va a calmar. Y así fue, hermano. Lo lanzaron al mar y se calmó el mar, se calmó la tempestad, gloria a Dios. Pero hermano, como Jonás era cabezón, como hay muchos por ahí cabezones, aleluya, Jonás era cabezón. Él iba para allá, para Nínive, pero él seguía con su razonamiento, como mucha gente que están en los caminos de Dios, pero todo el tiempo están razonando. Todo el tiempo están razonando lo de Dios. Y Jonás iba para Nínive, pero iba para Nínive con su razonamiento, con los razonamientos de él, con los pensamientos de él. Aleluya. Y Jonás decía, esta gente son malvados, es la que esta gente son malos. Esta gente se merece la muerte. Porque el mensaje que Dios le dio a Jonás fue, aleluya, dile a Nínive, dile a la gran ciudad, dile a la gran ciudad del gran pez. Porque ellos adoraban los peces. Los ninivitas eran idólatras y adoraban los peces. Y mira qué cosa, los ninivitas adoraban los peces y a Jonás se lo tragó un gran pez. Aleluya. Y Dios le dice a Jonás, vas a ir a Nínive y le vas a predicar a ellos, le vas a decir a ellos que viene juicio para Nínive, que Nínive será destruida. Pero Jonás iba para Nínive con sus razonamientos. Jonás iba para Nínive, aleluya, con la toga de juez, ¿verdad? Él iba vestido con la toga de juez. Iba para Nínive, hermano, con la toga de juez, aleluya, a dictar sentencia. A dictar sentencia. Esta gente son culpables, esta gente son malos, esta gente se merece la muerte, esta gente se merece que los guinden en la horca, que los corten con una guillotina, que le corten la cabeza con una guillotina. Esta gente se merece la muerte. Mira que esa gente son malos, son malos. Y por ahí va Jonás predicando y predicando y predicando y predicando. Jonás predicando, hermano. Y Dios tuvo misericordia de Nínive, hermano. Dios tuvo misericordia de Nínive porque ese rey, el rey de Nínive y los ciudadanos de Nínive, dice la palabra de Dios, que ayunaron, hermano. Se metieron en ayuno y oración, hermano. Aleluya, el Señor se compadece y el Señor tiene misericordia de alguien que se humilla. Cuando usted se humilla, Dios tiene misericordia. Este que está aquí, cuando yo pensaba que se iba a destruir mi matrimonio, cuando yo pensaba que se iba a destruir mi casa, cuando yo pensaba que era el final, que yo le preguntaba a Dios y yo le decía, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Hermano, me tuve que meter en ayuno y oración por 7 días. Y la sierva de Dios me volvió a hablar, hermano. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que Dios te perdona. Dios te perdona. Pero luego que Dios te perdona, tienes que hacer lo que Dios dice aquí. Si quieres que ese perdón se mantenga. Si quieres que Dios mantenga ese perdón. Porque si tú no sigues su palabra, si tú no sigues sus mandamientos, puede pasar, aleluya, te puede pasar como los cabritos que los echaron para allá, los echaron para la izquierda. Puede pasar como la cizaña que la echaron al fuego. Y yo sé que tú ni yo queremos ser de los que nos echen en el fuego. Yo no quiero que a mí me echen en el fuego. Yo no quiero que a mí me quemen por la eternidad. Pues hermano, tienes que obedecer la palabra de Dios. El Señor dijo en su palabra, el que me ama. El Señor Jesucristo dijo en su palabra en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el que me ama guardará mis mandamientos. El que ama al Señor guarda los mandamientos. El que ama al Señor obedece su palabra.
No tienen que ponerle un revólver en la cabeza. No tienen que ponerle un cuchillo para que obedezca. El Señor no tiene que hacer mucho esfuerzo. El que ama al Señor de verdad, el Señor no tiene que hacer mucho esfuerzo. Usted va a obedecer la palabra de Dios porque usted ama al Señor. Aleluya. Y el Señor dijo en ese versículo último, ¿verdad? Que leímos. Y dijo el Señor en ese versículo último: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 100,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Usted sabe por qué el Señor le hace esta pregunta a Jonás. Usted sabe por qué Dios le hizo esta pregunta a Jonás. Porque después que el Señor salvó a los ninivitas, Jonás se fue molesto, pero Jonás se fue bien molesto. Jonás se fue al desierto bien molesto. Allá en el desierto, mientras él descansaba, Dios permitió que una calabacera, ¿verdad? Una planta naciera. Y Jonás tuvo sombra, hermano. Jonás disfrutó de esa sombra por muchos días. Por muchos días Jonás disfrutó de la sombra de esa planta porque estaba en el desierto. Aleluya. Pero Dios permitió que viniera un gusano y se la comiera, la matara. Jonás se queda sin sombra. Jonás se queda sin abrigo. Y ahí es donde Jonás se molesta. Se molestó en gran manera. Y ahí es donde el Señor le dice: Jonás, Jonás, ¿no tendré yo misericordia de Nínive? ¿No tendré misericordia yo de esa gente que se arrepintieron, que pidieron perdón, que ayunaron? Hermano, Dios tuvo misericordia de mí porque yo me arrepentí, porque yo me humillé. El que se humilla será exaltado, dice la palabra de Dios. El que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Gloria a Dios. Dios nos ama, hermano. Dios nos ama a todos nosotros. Dios te ama, Carmen. Dios ama a Brian también. Y como Dios ama a Brian, esta congregación, nos hemos unido en oración para pedir a Dios misericordia por él, para pedir a Dios que Dios lo levante de esa cama, para pedir a Dios que Dios haga un milagro, porque Dios también ama a Brian. Gloria al Señor. Y Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios ama a cada uno de los que estamos aquí, gloria al Señor. Y como Dios nos ama y como Dios ha tenido misericordia de nosotros, ese es el mensaje que Dios te da hoy, Carmen. Que tenemos que tener misericordia. Los ninivitas eran matones. Los ninivitas eran bien malos. Pero Dios los perdonó. Tú también tienes que hacer lo mismo que hizo Dios. Dios nos pide que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo con nosotros. Porque Él nos perdonó, Él nos amó. Él también pide lo mismo de nosotros, que nosotros también perdonemos. Que nosotros también tengamos misericordia. Nosotros tenemos que tener, aleluya, nosotros tenemos que poner en práctica los atributos de Dios. Porque los atributos de Dios tienen que verse reflejados en nosotros. La misericordia es un atributo de Dios. La piedad es un atributo de Dios. El amor, un atributo de Dios. La verdad, otro atributo de Dios. La salvación, atributo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, el amor, un atributo de Dios. La bondad, atributos de Dios. Los frutos del Espíritu, ahí están los atributos de Dios, en el fruto del Espíritu. Y todos tenemos que dar fruto para cuando el Señor en el día final nos llame a cuenta, gloria al Señor, y nos pregunte, aleluya, gloria al Señor, aleluya, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, por cuanto le diste comida a uno de estos pequeñitos. ¿Usted se cree? Hermano, cada vez que nosotros, Carmen, cada vez que tú le das alimento a una vida, tú estás alimentando al Señor. ¿Tú sabías? Tú sabías que tu acto de bondad, porque quizás tú no tienes mucho, pero tu acto de bondad, que todos los domingos traes la librita de pan para que tus hermanos coman un cantito de pan, para que ese viejito que está ahí, don Javier, se coma un pedacito de pan. Tú estás dándole alimento a Cristo.
Es a Cristo que tú estás alimentando. No es a nosotros, no nos estás alimentando a nosotros. Es a Jesucristo. Amén. Y tu acto de bondad el Señor lo está viendo. Y cada acto de bondad que hacemos nosotros, todos nosotros, cada acto de bondad que hacemos, el Señor lo está viendo. El Señor ve lo que hacemos. Y Él nos va a recompensar. Él nos llamó a ser servidores. Él no nos llamó a ser, aleluya, señores de nadie. Nosotros no somos señores. Nosotros no somos nadie para estar dándole órdenes a nadie, estar diciéndole a la gente, no, tú me tienes que servir, no, como yo soy el pastor, tú me tienes que cargar la Biblia, no, me tienes que cargar la Biblia, como los apóstatas eso. Como los apóstatas, como yo soy el pastor, me tienes que cargar la Biblia. Como yo soy el pastor, me tienes que lavar el carro. Como yo soy el pastor, me tienes que guiar el carro. Ahora tú vas a ser mi chofer porque yo soy el pastor. No, ¿qué es eso? No, yo soy el primero. Cuando aquí nosotros hacemos cualquier cosa, a mí me gusta cargar las mesas con ustedes. A mí me gusta cargar las sillas con ustedes. A mí me gusta... Mira, yo fui allá a la plaza a buscar a don Javier. A mí me gusta también hacerlo. Porque Dios me llamó a servirle a Él. Dios me llamó a servirle a Él y servirle a ustedes. Y servirnos los unos a... Eso es lo que dice, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Someteos los unos a los otros. Cuando tú le sirves a tu hermano, tú te estás sometiendo a Él. Y le sirves por amor. Le sirves por amor, le sirves porque lo amas. Eso es amor. A Carmen, ven acá Carmen, quiero darte un abrazo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios, te amo Carmen. Aleluya, santo. Gloria a Dios. Lisa, yo sé que tú la abrazaste, pero dale otro abrazo, Lisa. Aleluya. Y Sheila, pastora, y Alicia, y Golga, dale un abrazo ahí a Carmen. Y aquí terminamos el mensaje. Con esta expresión tan linda de amor, ¿verdad? Hacia Carmen, gloria a Dios. Amén.